ocasión es un honor platicar con un gran ser humano y un personaje. Después les voy a decir por qué son dos en uno. Platicar con él es aprender, es conocer, y de eso se trata. De compartir experiencias y vivencias relacionadas al deporte, haciendo a un lado a todos los que amamos el fútbol. Ahora nos metemos a lo que implica la intimidad de los paralímpicos y qué función hace. Nos va a contar todo lo que él está desempeñando. ¿Y qué creen? Estoy con una eminencia porque es un reportero que cubre y tiene la primicia de estar muy de cerca con estas personas que han sido las únicas, y me atrevo a decirlo abiertamente, que ponen el nombre de México muy en alto. Porque sin apoyos económicos, sin ni siquiera mucha difusión por parte de los medios, logran sus objetivos. Y también, pues bueno, él nos va a platicar que este camino no ha sido fácil. Y es más, le voy a ceder el programa. En estos momentos presento a Luis como el empresario mexicano, orgullosamente, que le gusta meterse en todo ese rollo y apoyar, aportar. Y véanlo, con ese carisma, con esa sonrisa. Vamos a dejar que nos platique, porque después viene el segundo personaje. Luis, bienvenido a Mis Pasiones Futboleras. Cuéntanos quién eres, resúmenos en breve quién eres, qué haces, y te enfocas en la plática que nos interesa, que es cómo estás en esto de los Paralímpicos. Bien, bueno, primero que nada, gracias Lupita, la verdad es que a mí me da mucho gusto. Fíjate, estar en Pasiones Futboleras, que aparentemente es uno de los deportes, bueno, no aparentemente, es uno de los deportes más grandes en México, y hablando del deporte adaptado, parecería que sería uno de los más importantes, aunque hoy no hay tanto fútbol en el deporte adaptado. Me refiero federadamente, que pudiera tener un desarrollo. Pero bueno, saludo a todos los amantes y los apasionados del fútbol y a los apasionados de otros deportes también. Y hoy, pues mira, me gustaría, si me lo permite Lupita, empezar con una aclaración bien bonita. De pronto no entendemos porque no es nuestro mundo. Yo estoy muy en el mundo de las personas con discapacidad, y este mundo tiene una cuestión muy fascinante porque vive, como en el fútbol, muchas pasiones. Te voy a decir, yo fui a Brasil al Mundial de Fútbol sin ser futbolero. No soy apasionado del fútbol. Yo decía, el fútbol es pasión, porque lo venden como pasión. Dije, no, pasión, el deporte adaptado. Pues que era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Y cuando llegué a Brasil y estuve en los estadios, dije, wow, el fútbol es pasión. El fútbol es pasión, el deporte adaptado es inspiración. Ojalá no se les olvide, porque una vez que tú ves el deporte adaptado, te inspira, te transforma y te hace sentir la vida de otra manera, y eso fue a mí lo que me cambió. Conocer el deporte adaptado fue un accidente, y no un accidente no porque, pues porque me lo topé así de sopetón. Bueno, sí me lo topé de sopetón y ahorita lo contamos, pero el tema es, conocer el deporte adaptado me transformó muchísimo sin darme cuenta. Y no entendía yo qué era el deporte adaptado. Y bueno, resumiendo un poquito, el deporte adaptado sería, en palabras muy coloquiales, es estos deportes que se adaptan a un determinado colectivo de personas que en este caso tienen una discapacidad, y se adaptan reglas y listo. Queda listo el deporte para ser practicado por determinado grupo de personas. Entonces, pero el deporte adaptado tiene tres facetas muy importantes de corte olímpico. A nivel global existen tres grandes movimientos globales: el movimiento sordo-olímpico, el movimiento paralímpico y el movimiento de Olimpiadas Especiales. De estos tres grandes movimientos de corte olímpico, pues es como si fueran los Juegos Olímpicos de las personas con discapacidad intelectual, Olimpiadas Especiales; los Juegos Olímpicos de las personas con discapacidad auditiva, los Juegos Sordo-Olímpicos; y los Juegos Paralímpicos son los Juegos Olímpicos de las personas con casi toda la diversidad de discapacidades. Pero excluye, no de manera brutal ni mucho menos, no se me espanten, a los sordos, porque ellos ya tienen su propio movimiento, y estructuralmente desarrollar deporte conjuntamente con diferentes reglas y diferentes tipos de arbitraje, etcétera, etcétera, no funcionaría mucho. Lo mismo pasa con Olimpiadas Especiales, que es el mayor movimiento de inclusión que existe en el mundo para personas con discapacidad intelectual, y que ahí lo más importante es la inclusión, la convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
ya podemos entender el deporte adaptado. Pero yo me metí como el Borras en el 2011 a los Juegos para Panamericanos Guadalajara 2011 sin saber en lo que andaba. O sea, para mí solamente eran personas con discapacidad que para mi juicio no justificaba lo que decía la Organización de las Naciones Unidas en lo que era la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice, personas con discapacidad. Y yo dije, no, para mí son personas con capacidades extraordinarias, porque desarrollan capacidades extras a las ordinarias. Y la gente me decía, ay, me gusta tu concepto, hay personitas extraordinarias. Y dije, no, espérame, ni dije personitas, ni dije que las personas son extraordinarias. Yo dije que las que son extraordinarias son las capacidades que desarrollan esas personas. Es decir, como dije ahorita, repito, personas que desarrollan capacidades extras a las ordinarias. Y trate de ponerte en ese lugar. Si tú hoy adquieres una discapacidad, más te vale que desarrolles capacidades extras a las que ordinariamente desarrollas, porque si no estás frito, ¿eh? Y si tú te quedas en el lenguaje de, ay, perdí mis piernas, perdí mis brazos, perdí la vista, no, o sea, las circunstancias de la vida son muy diversas. Y si te toca la situación específica de vivir una discapacidad, más vale que la asumas rápido y que asumas que tu vida cambió. Entonces, cuando yo veo a estos chavos competir y veo que asumieron que su vida cambió y que cambió para bien, porque sí. te puedo hablar de gente como Mario Ramos Santana, Mario Ramos Santana. Mario, yo recuerdo y me convence mucho su frase, dice, es que yo cuando era joven yo solamente soñaba con ser el mejor jugador de fútbol americano de mi universidad, allá en Monterrey. Dice, hoy sueño con ser el mejor lanzador de clava del mundo. Y lo está logrando. Hoy está en el primer lugar del mundo, en el primero. No extraoficialmente, oficialmente, pero pues es un proceso que cada evento va cambiando. Pero júrenlo que él va a ganar una medalla, si no es de oro, es de plata, es de bronce, en los próximos Juegos Paralímpicos París 2024. La discapacidad les da la oportunidad de hacer cosas, pero bueno, la discapacidad no te da la oportunidad, tú te das la oportunidad de vivir en las condiciones que te corresponda vivir, y eso es lo que yo admiro y es lo que a mí me inspira del deporte adaptado. Y entonces es por eso, no sé si te lo platico o es... Platícalo, es tu programa. Gracias. Y es por eso que creo, cuando me doy cuenta, yo creo un concepto que se llama vivir sin límites. Porque justo eso fue lo que me inspiró. Cuando yo vi por primera vez a una persona con discapacidad competir, fue justo en Sydney 2000. Sydney 2000... Yo veía los Juegos Olímpicos deseando que México ganara una medalla, lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues una medalla olímpica, y yo era bien aferrado, apasionado del deporte, basquetbolista, bueno, pero pues no con estas características para trascender a nivel internacional, me faltaba, pero apasionado yo por el deporte. Los Juegos Olímpicos, y de repente aparecen, como que cortan la transmisión, y bueno, hacemos una pausa. ¿Cómo que hacemos una pausa? Si van a competir ahorita los mexicanos. Estaba yo viendo el atletismo y de repente aparecen unas cosas bien raras, unas sillas extrañísimas con 2 ruedas aquí y una rueda acá, y adentro había una persona, o me parecía ver una persona, y yo dije, ¿a poco yo veo una persona? ¿Esto es un espectáculo del Circo Soleil? O algo por el estilo, me imaginé. Cuando dice, el conductor decía, es una demostración de es una prueba de exhibición, la prueba de exhibición de los 1500 metros de los próximos Juegos Paralímpicos Sydney 2000. Y lo primero que dije, ¡ay, los Juegos de los discapacitados! Tache para mí, ¿no? Pero bueno, así dije yo. Y dice, efectivamente, los Juegos de las personas con capacidades diferentes, tache para el conductor, ¿no? Y de repente yo dije, ¡ay, pobrecitos! Qué bueno que estos enfermitos por lo menos puedan hacer algo. Tache, sonaba la chichara, pero yo no me daba cuenta ni siquiera de lo que yo estaba hablando, porque yo no tenía ni siquiera una cultura en materia de discapacidad. Nunca me pareció necesario poner atención en cosas tan importantes. Bueno, entonces resulta que era la prueba de los 1500 y de repente ahí aparece un mexicano. Entonces presenta el carril número 1 de Estados Unidos, el carril número 2 de España, y de repente carril número 4, Saúl Mendoza Hernández de México. Y yo, no manches, un mexicano, vamos Saúl. Entonces yo bien emocionado me puse de pie. Cuando me di cuenta que espero que ustedes no sean así, pero conozco muchos que como yo dije, ay, güey, ¿qué está soñando? Es mexicano, le van a dar una barrida. Eso fue lo que pensé.
Otra vez la chicharra sonando en mi contra, ¿no? Y efectivamente arranca en la competencia y Saúl Mendoza está atrás. Y el mexicano está atrás. Ahí va la segunda vuelta y el mexicano está atrás. Y de repente empieza a avanzar y poco a poco empieza, y yo me empiezo a poner de pie y digo, vamos Saúl, vamos Saúl. Y Saúl rebasa y rebasa y rebasa hasta que se coloca en la primera posición y en los últimos metros cruza la línea de meta. México gana medalla de oro en Sydney 2000 gracias a Saúl Mendoza Hernández. Saúl, cuando le pone la medalla, está tocando el himno nacional y Saúl hace un puchero, todavía lo recuerdo, y si no, píquenle ahí, prueba de 1500 metros, T54, Saúl Mendoza Hernández, Sydney 2000, y verán el puchero de Saúl Mendoza. Se le salió una lagrimita. Yo cuando vi eso, me solté a llorar. Saúl lloraba porque él había ganado una medalla olímpica, ni siquiera paralímpica, había ganado una medalla en Juegos Olímpicos. Y yo lloraba porque ese día me di cuenta que yo era un idiota. Esa es la realidad. Cuando te das cuenta quién eres y que no te importa nada, y que era la primera vez que yo veía a una persona con discapacidad real, y que le ponía yo atención y que además me enorgullecía de sus logros, me dio mucha vergüenza. Ese día me la pasé llorando y bueno, de pronto me da sentimiento porque me la pasé llorando todo el día, porque ese día de verdad descubrí que yo no hacía exactamente lo mejor en mi vida. Y sin embargo yo tenía una posición económica muy padre, era empresario, ganaba mucho dinero, bueno, tanto tampoco, pero ganaba suficiente dinero para tener una vida muy cómoda y una vida muy padre, muy interesante. Le daba de comer a muchas familias con mi empresa, o sea, no era una persona mala, eso no malinterpreten, nunca fui malo, pero tampoco estaba haciendo nada positivo por una sociedad que vale la pena que le pongas atención en cualquier sentido. A mí pues me tocó inspirarme por las personas con capacidades extraordinarias y entonces decidí hacer algo para que tú y los demás se dieran cuenta. Pero es una batalla muy fuerte, ¿sabes? No puedes hacerlo solo, y no porque no tengamos la capacidad de hacerlo solo. Estamos obligados que como sociedad nos apoyemos para hacerlo juntos. Yo lo intenté hacer solo, y al final hay un legado. Yo no es que lo presuma, es que ahí está. Desde que en 2011 pudimos crear el proyecto, hay cobertura de todos los Juegos Panamericanos. Las personas que les interese pueden picarle y buscar algo de los Juegos Panamericanos de Guadalajara de 2011, y ahí ya hay material de Londres 2012, todos los Juegos Panamericanos, Juegos Paralímpicos que han sucedido en la historia desde el 2011, que está Vivir Sin Límites, ahí estamos, y son pocos los que se han sumado. Sin embargo, ya hay gente, y felicito a todos los que se han sumado, porque hay más gente interesada. Cuando logro ser respaldado por Lili, que es la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, y me dice, vente a trabajar con nosotros como director de comunicación y marketing, dije, desde adentro las cosas van a ser muchísimo más fácil, vamos a poder hacer esto. Mentira, era muy complejo. No digo que fue feo, no. El tema es que institucionalmente no existen los recursos ni los mecanismos para que haya un equipo de comunicación que pueda ir a todos lados, ¿no? Y además el tema de la iniciativa privada, formar parte o invertir en la CONADE, invertir en el Comité Paralímpico Mexicano, como si lo consideran que fuera gobierno, que no lo es, porque es una asociación civil, es muy, pero muy complejo. Entonces, pero empezamos a hacer coberturas, y bueno, ahí lo que quiero decir es que hoy hay un esquema de difusión. Y, por ejemplo, en Tokio 2020 logramos ya como Comité Paralímpico Mexicano comprar por primera vez en la historia los derechos de transmisión, y con eso, aunque fue muy de último momento, entonces ya no pudimos armar toda una infraestructura para compartir de otra manera, o de hacer una transmisión que cuesta mucho dinero, porque la gente piensa que es gratis, o que nada más transmitan. No, cuesta mucho dinero y alguien tiene que invertirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, logramos hacer eso, y lo que hicimos fue un esquema para compartir a través de WhatsApp, un canal, o sea, creas tu WhatsApp, tu grupito, y le compartes a todos los medios de comunicación del país. Y entonces, al minuto, tenían la foto, tenían la entrevista, tenían un video, tenían toda la información de lo que estaba sucediendo. Por primera vez, todos los medios de comunicación estaban replicando información que nosotros, como Vivir Sin Límites, que le trabajamos como una alianza al Comité Paralímpico Mexicano, pues les podíamos compartir al mundo, ¿no? Entonces está padre porque fue institucional. Aquí no importa si fue Vivir Sin Límites, aquí lo que importa es que el Comité Paralímpico Mexicano había comprado los derechos de transmisión, tenía una alianza con Vivir Sin Límites, y pudimos llevar un equipo de fotógrafos, camarógrafos, editores y reporteros, y pudimos hacer la cobertura. Pero todo eso, pues, es un tema
muy complejo, que tiene toda una historia que se puede contar. Sí, claro. Es de allí donde nace Lester Guantanamera. Lester Guantanamera, el reportero más bonito de toda América. Lester es un proceso porque nosotros éramos una empresa como muy creativa. Entonces, dentro de las producciones que hacíamos, yo tenía algunos personajes. Yo jamás estudié una clase de actuación, para que más o menos tengan idea. Pero habíamos creado varios personajes. El último personaje que creé para trabajar con una empresa de telefonía celular, que era con la que teníamos los megaproyectos, fue Lester. Entonces Lester, cuando yo empiezo a tomar conciencia de lo que hay que hacer y que digo, ya vienen los Juegos Panamericanos, van a ser en México, hay que estar, entonces empiezo a tratar de dejar mi empresa para poder hacer esto, pero pues obviamente era invertirle, no era hacer negocio, no se puede, o no se podía. Hoy deberíamos encontrar una fórmula para que fuera autosustentable y para que fuera para todos los involucrados en invertir en el deporte adaptado, sea altamente rentable, y se puede. Pero el tema es que hay muchos tabús alrededor y también muchos intereses donde pues, el dinero lo tiene que ganar alguien, no lo tiene que ganar quien lo hace, quien lo desarrolla. Entonces esa parte es un poquito compleja. Entonces hay que encontrarle el modo para que todos logremos lo que queremos, ¿no? Bueno, entonces nosotros decidimos que Lester era el personaje ideal. Había que comprar una camarita o dos, había que meter a Lester y pulirlo dentro del deporte, había que convertirlo en reportero. Y entonces, bueno, surgen muchas cosas que tuvimos que hacer porque Lester era muy cubano, porque Lester es mexicano veracruzano, de padre mexicano pero de madre cubana. Okay. Sí, entonces para que Lester pudiera tener todo eso tenía que tener ciertos matices. Entonces, madre cubana, pues, excelente, pero ¿de dónde era? Bueno, pues tenía que ser de Pinal del Río, pinareña, para tener también algo que también fuera medio discriminante, porque en Cuba discriminan a los pinareños, como si fueran los bobos del país. ¿Se aprende más de lo que se enseña? Claro que sí, aprendes más de lo que enseñas. Y todavía nos queda un camino muy largo con ellas dos y con los demás atletas que están allá en casa. ¿Te gustó ganar medallas? Sí. ¿Sí? ¿Y compartir aquí con tu hermanita? Sí. Qué bueno, mi vida. ¿Y a ti, mi amor? Gané 6 medallas. ¿Cuántas medallas? 6. ¿6? Ahora sí, me dejaste con la boca abierta. ¿Estuvo difícil o estuvo fácil? No, estuvo muy fácil. Muy fácil. Pero bueno, fácil cuando uno se prepara. Y entonces Lester tenía que ser guajiro, porque los guajiros es como la gente del campo, ¿no? Entonces el guajiro es muy discriminado en Cuba y en el mundo. Entonces, si Migdalia, madre de Lester, tenía un hijo que era guajiro y ella era de Pinal del Río, había dos maneras de poderlos discriminar. Por ser guajiro y por ser pinareño, ¿no? Y entonces después, pero había que ponerle un poquito más de jícamo al asunto, entonces se tenía que llamar, apellidar Guantanamera. Lester, nombre cubano, nacido en Veracruz, que también guapachosos, y bueno, Guantanamera, para que pintara un poquito muy a lo cubano y que además tuviera relación un poquito con esa canción de Guajira, Guantanamera. Entonces no era la Guajira, era el guajiro de Guantanamera, y entonces pegó. Entonces con unos chinitos muy bonitos, bueno, no tan bonitos, pero con una vestimenta muy casual, muy colorida, se atreve a irse a los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Es muy bien visto. Hay historias muy crudas donde la gente no quería entrevistar a las personas con parálisis cerebral y se echaban la bolita, cadenas de televisión que asistieron ahí, que no quiero decir ni los nombres, y dicen, no sé qué, ese cuate ni articula una pregunta, ni articula una palabra. Y yo dije, ¡José! ¿No? Porque yo había visto en el tablero que se llamaba José el colombiano, y ya viene, y le digo, mi hermanito, pues dice, me dio la entrevista de mi vida. Y les dio la lección de vida a estos reporteros que creían que no podía pronunciar. Fueron 2 o 3 palabras las que articuló, y con eso sí hice una entrevista que nunca olvido. ¿Sí? Entre otras decía, le doy gracias a mi Dios. Fue lo que pudo decir. Y lo dijo con mucha fe, con mucha pasión, porque había cruzado en primer lugar la meta en los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, cuando me voy dando cuenta, pues me di cuenta que el proyecto real no era el deporte en sí, y ni siquiera eran las personas como deportistas, eran realmente las pasiones
de esas personas. Y entonces me dediqué a entrevistar a personas que vivieran con pasión su vida. O sea, no me interesaba el que llegara en primero. Si llegabas sin sonreír y sin disfrutar el primer lugar, ¿para qué quiero una entrevista tuya? Y entonces empecé a entrevistar a quien disfrutaba de la vida, disfrutaba de esos momentos, quien nos regalaba una sonrisa, un abrazo, quien verdaderamente podía cambiarme a mí la vida o le podía cambiar a alguien que estuviera viendo detrás del lente, pues una entrevista y un sentimiento de estos chavos. Fíjate que ese es el objetivo de mis pasiones futboleras, es porque, te repito, está enfocada a mis pasiones, ¿no? Las personales, que es el fútbol y el arbitraje. Sin embargo, aquí son bienvenidos todas las personas como tú que les apasiona algo, porque yo descubrí que en esta vida tenemos que tener pasión por algo, hasta si quieres por comer, por cantar, por leer, pero tenemos que tener pasión. Entonces de ahí el nombre que le dimos Mis Pasiones, y efectivamente te felicito porque te diste cuenta que al final del día si eres pasional, te apasiona compartir, disfrutar, claro. Estar con las personas menos valoradas. Pues sí, o sea, y no porque escoja yo a las menos valoradas o no, más bien el tema es que yo me di cuenta que, porque alguien me decía, ¿por qué lo haces? Le digo, ¿por qué lo hago? Porque hace falta que alguien lo haga. No es justo que no haya una cámara de televisión para grabar esos momentos, que con muchísimo esfuerzo toda una familia se prepara para que ese chavo, esa chava puedan generar un cambio en su propia vida, en la vida de su familia y de su entorno. No es justo, se ganan muchos, o sea, obtienen muchos logros, ganan medallas, rompen récords y no hay una cámara para grabarlo, eso no es justo. Entonces, nosotros lo hacemos porque sabemos que hace falta, porque tenemos un nivel de conciencia para saber que alguien tiene que hacerlo, y toqué puertas para que alguien lo hiciera y nadie quiso hacerlo. Y cuando digo nadie, es televisoras no quisieron invertir en hacerlo, y los entiendo porque me dieron una razón, una justificación muy cierta. Ellos pagaron, por ejemplo, Televisa paga en 1996 para transmitir 30 minutos de Atlanta 1996. Lo meten a la televisión, a la programación, y la gente no lo ve. La gente no le prende, y si le prende, dice, qué chido, mira, los discapacitados, los lisiados, chalala, ¿no? Con estos errores que porque nada más ni ves, o sea, bueno, no observas, solamente ves y dices, y le cambias o a una novela o le cambias a otras cosas que no menosprecio, pero que en ese momento, entre una novela y algo de la vida real, como una competencia de un atleta de algún tipo de discapacidad, escoge por favor el deporte adaptado, y después vas a tener la oportunidad de ver tu película, tu novela, tu serie, lo que sea, pero esos momentos a veces, bueno, no se repiten porque son en ese momento, la pasión está en ese momento, la forma en que te va a transformar son en ese momento, ¿no? Entonces, la verdad es que es como decía, pues, yo tengo que rendir cuentas, yo trabajo por una televisora que tiene que generar dinero, y hoy, dice en 1996, el deporte paralímpico no generaba dinero. Y hoy todavía no lo genera, y no lo genera no porque no pueda, sino porque no hemos terminado de tomar un nivel de conciencia. La gente empieza a apoyar a veces por hacer programas de responsabilidad social. Las empresas empiezan a hacerlo por eso. Que se den cuenta que tienen que hacerlo no por un tema de responsabilidad social, es un tema de puro sentido común. Si tú apoyas un atleta paralímpico, sordolímpico, de Olimpiadas Especiales, exitoso, vas a transformarle la vida a él, a su familia y a muchos de nosotros. O sea, el impacto es muchísimo más grande y las ventas se verán reflejadas porque estarás con el más o la más exitosa de esa categoría, de ese deporte, etcétera, etcétera. Y tendrías que estar de acuerdo en invertirle a los mejores. Y digo, México superó la medalla número 100 de oro en la historia en Tokio 2020. Sí. Superó las 300 medallas. Sí. O sea, no es poca cosa. Es muy difícil lograr eso. Y que México esté en deporte paralímpico en el top 20, o sea, que sea entre los 20 mejores del mundo, eso habla de la capacidad que tenemos en nuestro talento mexicano. En este caso, personas con discapacidad. No dudo que las personas convencionales que se dedican al deporte olímpico también tengan la capacidad. Sin embargo, no han logrado estar en el top 20 nunca. Y si seguimos con este tipo de cosas, no van a estar nunca, porque al final el deporte olímpico en esta dinámica ha considerado que el deporte paralímpico no es de alto rendimiento, cosa que estarían muy equivocados. O sea, es el alto rendimiento del deporte paralímpico.
No es el alto rendimiento del deporte olímpico, son dos cosas diferentes y no deben de tener comparación. Lamentablemente también siento que esto es de cultura, ¿no? Es un tema cultural, claro. Esto es tema de cultura, lo dijiste bien. La conciencia, pues bueno, ni siquiera a veces entre familia tenemos buena conciencia, honestamente. Pero justo estos temas te permiten, o sea, por ejemplo, nuestro proyecto ni siquiera sí es visibilizar todas las capacidades, talentos y habilidades que desarrollan las personas con discapacidad dentro del deporte. Ese es nuestro proyecto. Pero en realidad mi proyecto máximo es transformar vidas, ¿sí? Generar un cambio de conciencia. Y generar un cambio, decíamos, vamos a cambiar a alguien, o sea, no es que yo me ponga a cambiarlo, yo te pongo los elementos para que cambies lo que quieras cambiar, lo que haga falta en tu vida cambiar, para que tomes un nivel de conciencia que te permita ser mejor ser humano. Es lo único que yo pretendo, porque mientras seas mejor ser humano, pues vas a disfrutar, no solamente vas a ayudar a la sociedad a que no hagas cosas malas, sino vas a disfrutar más de la vida y te vas a enfocar. Y tratando de pensar en esto, ahorita me viene a la mente que he tenido oportunidad de dar algunas conferencias en algunas universidades y los chavos, retomando tu frase de las pasiones futboleras y esta situación del cambio de conciencia, tratando de hilar estas dos, me decían, oye, pero entonces sí deja, ¿verdad? El deporte adaptado. Digo, no deja. No, pero sí te pagan más o menos bien, ¿no? Digo, no. Dice, pero si yo fuera director de comunicación y marketing del Comité Paralímpico, pues sí me pagarían bien. Digo, no te van a pagar bien. Entonces no lo hagas por dinero. Tienes que hacerlo por pasión y por un nivel de conciencia. Yo estoy aquí por esas dos cosas. Tengo un alto nivel de conciencia en materia de discapacidad y tengo mucha pasión por la vida, la mía y la de muchos de los atletas que hacen cosas increíbles en cada una de sus disciplinas. Entonces no lo hagan por otra cosa, no lo hagan por dinero, porque van a estar así llenos de lana y frustrados, en fin, no quiero ni decirles cómo van a estar, háganlo por pasión. Fíjate que en ese tema coincidimos porque yo a lo largo en mi ámbito, lo mismo se lo he comentado, lo he dicho, lo sigo diciendo, lo vuelvo a repetir. No trabajes por dinero. En este caso, cuando me decían, es que los árbitros sí ganan bien, los árbitros... No lo hagas por dinero, porque desde el momento en que tú llegas y dices, voy a ganar tanto, esto, ya perdiste el objetivo, la pasión. Tú tienes dos, mis pasiones futboleras tenemos 3 frases. Una frase que son 3 palabras. Para ser apasionado y en algo que seas bueno, en algo que te guste, ¿no? Tienes que tener talento, pasión y vocación. Si no tienes una de esas, no puedes funcionar. Sí, totalmente. Porque hay cosas que las puedes desarrollar, hay cosas que las puedes compartir y efectivamente cambiarle el chip a nuestra sociedad, que voy a hacer algo porque me van a pagar o a ver si me recibo. Híjole, está bien cañón. Eso de voy a dar, ¿pero qué me van a dar a cambio? ¿Por qué no hemos podido modificar eso de que te doy de corazón sin esperar nada a cambio? ¿No? Digo, hay muchas personas que creen en Dios, leen la Biblia, lo saben, ¿no? Dicen que hay más felicidad en dar que en recibir, pero no lo entendemos. Sí, ¿no? Y en esta cuestión que yo siento que es importante realzar, porque tú no estás solamente con ellos como reporteros, me consta que formaste una hermandad, que formaste una familia y que independientemente de competidores son seres humanos y tú los hiciste tu familia. Sí. Eso sí me percaté que al final del día, cuando vas por un mismo objetivo, se suman, ¿no? Sí, mira, la gente va a estar, bueno, es que es como nos agrupamos los buenos con los buenos, los malos con los malos, los más o menos con los más o menos, y es un tema solamente de decisión con quién andas y con qué pasión y con qué estilo de vida te desenvuelves, ¿no? Había gente y seguramente te dijeron a ti alguna vez, casi era gol, seguramente te lo dijeron a ti, y a mí me lo dicen. Oye, pero vives en una burbuja. O sea, tú quieres vivir en un mundo perfecto, ya salte de esa burbuja. Le digo, bienvenido a mi burbuja. Porque aquí adentro se vive muy, pero muy bonito. Allá afuera puede estar horrible, pero aquí adentro está muy bonito. Yo debo de entender el universo, debo entender cómo está y debo respetar el universo. No puedo faltarle a nadie ni hacerle daño a nadie.
pero sí puedo soñar con un mundo perfecto y mientras sueño y mientras lo vivo en esa burbuja de la que me dicen mis amigos, ¿no? Pero me dice, sí, pero te quedaste sin dinero, tú eras un empresario con mucha lana y tenías muchas cosas y sigues perdiendo y perdiendo. Le digo, no, sigo invirtiendo. ¿Pero en qué inviertes? Digo, en mi vida, en mis pasiones. No en mis pasiones futboleras. Deberías. Vamos a invertir. Pero en mis pasiones de este deporte tan maravilloso que es el deporte adaptado. Y ahí invierto. Y me dice, sí, pero ya no tienes dinero. Y les digo, desde que dejé de ganar dinero, me volví rico. Y tú que has estado conociendo el deporte adaptado, me entenderás perfectamente lo que digo. Y no necesitamos que sea deporte adaptado. Puede ser el fútbol, puede ser la cocina, el ballet, puede ser lo que tú te propongas, pero con pasión, como lo has señalado tú en tus programas. Es que esa es la clave y como tú dices, aportar, que seamos ese punto, ¿no? Ese punto 9 que le falta al 100, Sí. de que podemos decirles y decirte a ti que nos estás escuchando que podemos ser la diferencia. Aunque creas que ay, eso no deja, eso, no lo hagas por dinero. De verdad, Sí, no. cambiar repito, el chip a las personas está muy... Pero no es una labor incansable, digo, tú lo aportas, Sí, yo lo no. aporto y vamos a seguir, ¿no? Y a lo mejor alguien que nos siga, Sí. pues va a ir por la misma... Sí, seguro. línea. Y si le cambias la vida a uno, tú, yo, o un atleta, o un futbolista, quien sea, te puede cambiar la vida con una idea, con una palabra, o con una muestra de capacidades, talentos y habilidades como lo hacen en el deporte. Aprovéchalo y transforma tu vida para algo padre. Yo les quiero comentar que yo, por ejemplo, yo conocí a Saúl por televisión, luego tuve chance de contratarlo para que diera una conferencia en una empresa de telefonía celular. Me enamoré de su conferencia, me enamoré de su vida y dije, llévame contigo, güey, quiero ser tu amigo. Y me dice, pues vámonos a Sao Paulo, no, a Río, que ahí tengo una competencia. Lo acompañé a la competencia, había 5 personas en la competencia y le digo, oye, ¿dónde está toda esa gente? Dice, no, eran Juegos Paralímpicos, ¿quieres ver el estadio lleno? Vamos a Beijing. Lo acompañé a Beijing. Entonces me fui a Beijing y cuando veo eso me cambia la vida impresionantemente. Tengo ciertas reflexiones que algún día les diré, pero hice muchas reflexiones en Beijing. Ya para el 2011, 2011 que entro a Vivir Sin Límites, hago el proyecto de Vivir Sin Límites y voy a Juegos Panamericanos de Guadalajara, es una historia, pero cuando voy a Londres, en los Juegos Paralímpicos, en Londres 2012, regreso con una reflexión así de, vamos a cambiar el mundo, yo emocionado, ¿no? Casi voy a ser presidente, ¿no? No, pero vamos a cambiar el mundo, tenemos que hacer esto, tenemos que cambiar lo otro, y yo ya con un montón de ideas, y de repente me dije, a ver, tranquilo Luis, el mundo no quiere cambiar. Le digo, claro que quiere cambiar. No, pues que yo decía, no, pero es que son muchos malos. Digo, no, pero somos muchos buenos. Y digo, sí, pero son muchos malos. Y los malos no van a permitir que haya cambios. Y dije, pero somos más los buenos. Y yo me echaba porras, ¿no? Me estaba haciendo un ping-pong ahí. Y digo, pero somos más los buenos. Y ya me empezamos a sentir, claro, yo venía, sí, claro, somos más los buenos, somos más los buenos, seguro que podemos cambiar esto. Y de repente me contesta una voz interior y me dice, sí, güey, son más los buenos, pero los malos se organizan mejor. Esa ha sido la historia de la vida, ese es el tema, que los malos se organizan muy exageradamente bien para cualquier tema. El tema que sea, mientras seas malo, te vas a organizar y vas a poder hacer cantidad de alianzas para poder cambiar y destruir cosas. Eso es lo triste. Y los buenos somos muy ilusos, nos emocionamos, nos apasionamos, nos abrazamos, nos besamos y queremos, construimos y por alguna razón no nos volvemos a ver y no nos volvemos a organizar y al final se quedan las cosas a la mitad y entonces tú haces algo muy padre, pasiones futboleras, yo hago algo muy padre, Vivir Sin Límites, pues tú estás por tu lado, yo estoy por el mío, yo medio cambio cosas, tú medio cambias cosas y así hay millones de personas cambiando cosas positivamente, bien bonito, pero cada quien está por su lado. El día, vamos a hablar de México, porque no es un tema de mexicanos, yo digo, el talento no es de los mexicanos, el talento es de los humanos. Entonces, si juntamos nuestros talentos y nos vamos por un proyecto bueno, si aprovechamos lo que sí es bueno de las instituciones y aprovechamos lo que es muy bueno de la gente común y corriente y lo que es bueno de las asociaciones civiles, de la iniciativa privada, hay instituciones educativas, hay un montón de cosas. Si logramos compaginar todo eso, cambiamos lo que quieras, pero nos tenemos que organizar. Cuando quieran, juntémonos.
O sea, podemos perder 6 meses, si quieren, de nuestras vidas organizándonos para hacer cosas positivas y vamos a cambiar todo. Pero nadie quiere poner un alto a su propio proyecto porque a veces somos muy egoístas, que creemos que nuestro proyecto es el bueno. Pero nuestro proyecto suma a otros proyectos siempre y cuando los hagamos juntos. Claro. Hay mucha tarea por ahí por hacer. Sí, demasiada. Sí, mucha tarea. Demasiada. Sí. Luis, Sí. ¿tú vives al límite? Pues yo vivo al límite porque aprendí a vivir sin límites. Y cuando digo sin límites, yo sí te puedo decir algo que a mí estar en Vivir Sin Límites y estar en Lester Guantanamera me cambió la vida. Me cambió la vida. Me di cuenta de muchas capacidades, talentos y habilidades que yo sí tenía y que no me había dado cuenta. Y me atreví a hacer cosas que no me atreví a hacer. Luis Córdoba, algún día, y les dejo como ejercicio, hagan una historia de su vida, escriban quiénes son. Yo, por ejemplo, yo digo, soy Luis Córdoba Murillo. Soy Luis por esto, por esto. Soy Córdoba por esto, por esto. Soy Murillo por esto, por esto. Soy de mis papás por esto, de mi papá por esto, de mi mamá por esto, de mis hermanos por esto. Y cuando te empiezas a dar cuenta eres de muchísimas personas y has aprendido de un montón de personas y tienes características y cualidades de muchos de ellos. No me voy a permitir quitarme esa oportunidad de aprender muchas cosas de la gente con la que convivo. Claro. Y entonces cuando retomo digo, por supuesto que soy de Lester Guantanamera. ¿Y cómo no va a ser de Lester Guantanamera si ese personaje me enseñó a ser yo mismo? Me enseñó a ser quien yo quería desde un principio ser, atreverme a decir las cosas sin lastimar a nadie, pero sin prejuicios, sin miedo a sentirme señalado, etcétera, etcétera. Pero de pronto me descubrí volviendo a ser Luis Córdoba, cuando volví a jugar a las poses, a los protocolos y a estas cosas que a veces tienes que jugar cuando juegas un rol de algún puesto, de alguna cosa, y dices, güey, ¿por qué tengo que volver a ser Luis Córdoba si quiero seguir siendo Lester? ¿Sí me explico? Okay. Entonces sí hay que aprender a ser quien queremos ser y no tener miedo de lo que hacemos, porque sí, la gente se pone esos límites porque no quiere ser condenado, señalado. Hay que vivir como nos plazca, con respeto al universo, siempre digo yo. Claro. Fíjate que dijiste algo muy importante y vamos a comprometernos. Vas a viajar, vienen proyectos, viene que Lester vaya a cubrir muchísimas cosas interesantes y nos gustaría que nos tomes en cuenta o que sepas que Mis Pasiones Futboleras, Guadalupe Gallegos, Stephanie, cuentas con nosotros. Sí, y si hay que hacer alguna retransmisión o algo, avísanos. Avísanos, nos sumamos. Yo siempre he dicho que en esta vida venimos a sumar, no a restar. Efectivamente, a veces los que están alrededor restan. Lo dijiste muy, muy acertado. Tenemos hasta envidias o sin conocernos, ¿no? En la rueda de prensa yo veía, soy ESPN, ¿no? Y su sorpresa fue cuando de verdad uno de ellos vio que tenía el carro ahí. Hola, ¿cómo estás? El abrazo fue así de, ¿quién eres? Así. Sí. Porque somos más el ser humano. Sí, sí. Somos, yo no soy de, no, es que vales por quién eres, por lo que traes. No, jamás. Valemos por lo que somos, por lo que traemos en el corazón y transmitimos, ¿no? Claro. Entonces, te repito, si tienes que cubrir o quieres que también simultáneamente hagamos algo, pues aquí estamos. Sí, gracias, te voy a tomar la palabra y mientras más personas tengan la oportunidad de saber y conocer del deporte adaptado, muchísimo mejor. Yo sigo en el Comité Paralímpico Mexicano, estoy en una transición porque quiero dedicarme de lleno a lo que he hecho como Vivir Sin Límites. Entonces vamos a estar en todas las coberturas a partir de los Juegos Parapanamericanos de Bogotá 2023, que son a partir del 2 al 12 de junio, y de ahí en adelante, evento tras evento, o sea, prácticamente cada 15 días, un campeonato internacional de los más importantes. Este es un año del ciclo paralímpico, sordolímpico y de Olimpiadas Especiales muy, pero muy importante. Entonces, sí, seguro que estaremos ahí compartiendo con ustedes y pues bueno, haciendo sinergia creo que podemos llegar a más corazones y provocar más pasiones. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, Luis, Lester, un gusto que hayas compartido esas experiencias, ese feeling que tiene con la cámara, ¿sí lo vieron? Así, es lo de él, esto es lo de él, tienes toda la razón, se encontró, y yo aprendo porque a mí todavía me cuesta trabajo. Sin embargo, espero que les haya gustado y de verdad, no echen en saco roto lo aprendido, lo escuchado, compártanlo. Esto es importante. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Y muy amable de tu parte igualmente. Venga. Hasta la próxima.